Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. El día de hoy estaremos hablando sobre es necesario nacer de nuevo. Y si me acompañan por favor en sus Biblias a Juan 3, encontramos una historia allí que nos trae gran luz a entender qué es lo que quiere decir este término nacer de nuevo. Interesante es que últimamente en muchos lugares, lugares religiosos, en la prensa, aún hasta en el teatro y películas, escuchamos mucha gente hablar de este asunto de nacer de nuevo y usando ese término, nacer de nuevo. Y bueno, vamos a estar aclarando de dónde originó esa expresión y qué es lo que Jesús estaba diciéndole a un hombre que no solamente era religioso, sino un hombre que era un maestro de religión. Leamos cómo dice la Escritura. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, o habla de alguien que enseña en posición alta de religión. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, démonos cuenta, de nuevo, que este hombre llamado Nicodemo no solamente era un hombre religioso, era un maestro de religión. En sí, más adelante en los evangelios se nos dice que este hombre formaba parte de un concilio religioso en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se llamaban los fariseos y posiblemente el Sanedrín. Hablaremos de eso en otra ocasión, pero es muy obvio de que este hombre no solamente tenía religión, sino que era maestro de religión. Lo cual nos dice que puede usted ser religioso y puede saber mucho de religión y saber mucho de la Biblia. Y sin embargo, es necesario nacer de nuevo. Miren lo que dice la palabra de Dios y veamos esto. Nicodemo le dice al Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante. Recuerden ustedes lo que le dijo el hombre. Le dijo, sabemos que eres un maestro de Dios, nadie pudiera hacer estos milagros si no fueras de Dios. Y luego Jesús contesta en una manera que parece que ignoró por completo lo que él dijo. De nuevo, la palabra de Dios nos dice que Jesús responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A pesar de toda la religión que este hombre tenía y el hecho de que era un maestro de religión, la religión no impresionó a Jesús. Déjeme decirle, amigo mío, ser religioso y tener religión no impresiona a Dios. Es más, hay una confusión tan grande entre tener una relación personal con Dios y ser una persona religiosa. Y cuando hablo de una persona religiosa, estamos hablando no de una religión en particular. Es posible inclusive hasta ser cristiano religioso, donde el hábito, el ritual, la tradición predominan, donde no hay ya más vida. Este hombre, maestro de religión, vino pensando que impresionaba a Jesús por decirle, sabemos que has venido de Dios, nadie pudiera hacer estas señales, y parece que Jesús ignora por completo lo que le dijo y le dice, Nicodemo, es necesario
que tú nazcas de nuevo. En medio de toda tu religión y toda tu sabiduría y todo tu conocimiento, os es necesario nacer de nuevo. No es suficiente el ser religioso. Habrán muchos que, dependiendo de su religiosidad, un día no estarán en el reino de Dios por no entender esto. Mire la advertencia aquí y mire de nuevo, dice la palabra de Dios que era un hombre fariseo, era un principal entre los judíos. Vean lo que dice el texto. Y de nuevo, Jesús le dice, de cierto digo que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, con toda la religión que tú tienes, no puedes ver el reino de Dios. Mire lo que dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire eso. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús, dice la Biblia, contesta Dios, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que es posible ser muy religioso. Es posible hasta predicar en el nombre de Jesús. Es posible hasta hacer milagros en el nombre de Jesús. Es posible echar demonios fuera en el nombre de Jesús. Sin embargo, con toda esa religión, es posible que alguien termine perdido. ¿Por qué? Porque religión no impresiona a Dios. Religión no puede sustituir lo que es necesario en el alma de cada persona. Y eso es que tiene que haber el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a este hombre religioso, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué? Porque toda la religión en el mundo no puede cambiar el hecho de que esta carne no puede heredar lo que es eterno. Mire lo que dice la Escritura allí en el versículo 3, versículo 6 del capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, no solamente la religión no impresiona al Señor, sino que, segundo, sangre y carne no puede traspasar la vida eterna. Este hombre no entendió a Jesús. Este hombre le dijo a Jesús, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Porque no le había entendido. Jesús ve la necesidad de explicarle. Y por eso le dice de nuevo, allí en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya no estaba hablando de un nacimiento físico. El hombre religioso, el rabino, estaba creyendo que le hablaba de un nacimiento físico cuando el nacimiento del cual Jesús hablaba era un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Bueno, se lo aclaró. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Dos naturalezas totalmente diferentes. Y por esta razón es necesario nacer de nuevo. Porque la eternidad y ir a la eternidad es imposible para aquello que es corruptible, que esa es nuestra carne. Lo que es de la carne, lo que es de la naturaleza de la carne, no puede ver el reino de Dios, porque carne y sangre no pueden traspasar la eternidad. Mire cómo lo dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 15. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mire, lo mismo que Jesús estaba tratando de decirle a este religioso, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y nosotros necesitamos comprender de que la razón de por qué era necesario nacer de nuevo era porque en primer lugar
religión y ser religioso no basta, no impresiona a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Puede usted ser religioso y no heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque carne tiene su naturaleza y Jesús ya no estaba hablándole de un nacimiento físico, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Porque la carne no puede heredar la eternidad, no puede traspasar la eternidad por ser corrupta. Lo próximo que vemos es que el nuevo nacimiento, como ya dijimos, es de naturaleza espiritual. De nuevo, en el versículo 6 nos dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hablando de esas dos naturalezas, no solamente nos habla del hecho de que carne y sangre, como dice 1 Corintios 15, que ya vimos, no puede heredar lo que es incorrupción y el reino de Dios. De la misma manera está refiriéndose al hecho de que la carne produce algo y el espíritu produce algo totalmente diferente y distinto. Os es necesario nacer de nuevo, porque esta naturaleza de la carne tiene tendencias, tiene hábitos, es enferma por el pecado existente en cada ser humano desde el nacimiento. Y lo que es nacido de la carne, las cosas de la carne va a hacer. Lo que es nacido del espíritu, las cosas del espíritu hará. Ahora, entendamos que está hablando de cómo es que a la vez la carne, ¿verdad?, nos tiene esclavizados a todo lo que es corrupción. Al final la carne se deshace, se corrompe, viene la enfermedad, viene un infarto, un ataque de corazón, cualquier sea el caso, la carne se corrompe. Llega un momento en que todos vamos a morir. Y el problema es la naturaleza pecaminosa. A eso se refiere, y de eso estaba hablando Jesús cuando habló de la carne. Estaba hablando de la naturaleza pecaminosa. Y toda la religión en el mundo no puede cambiar nuestra carne. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús a estos mismos religiosos les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Lo que Jesús les dijo les pasó por encima. Les dice a ellos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos se consideraron ya libres. Y miren lo que hacen. Recurren a su tradición, a su trasfondo. No presentan ninguna cosa válida que tenga que ver con su alma, con espiritualidad. No. Dicen, linaje de Abraham somos. Porque tal era en los tiempos del Señor Jesucristo. Había mucho orgullo del trasfondo de ser hijos de Abraham, de la religión, del judaísmo. Y ellos dijeron en contestación a lo que Jesús dijo, ¿cómo dices que somos esclavos? Somos linaje de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Mire lo que Jesús dice. Le respondí, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Estaba Jesús tratando de hacerles entender algo en cuanto a esta naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo es que por culpa de la carne y por culpa de esta naturaleza pecaminosa, el hombre se encuentra esclavizado al mal? Amigo mío, ¿no es cierto eso en su vida? ¿Sabe? Por más religioso que seamos, por más
que vayamos a la iglesia y por más que nosotros vivamos en el hábito de X religión, siempre encontramos que el mal está allí en nosotros. El pecado nos dice, haz esto y lo hacemos. El pecado nos dice hacer aquello y lo hacemos. El pecado nos dice brinca y brincamos. Y tal es la naturaleza de la carne. Por eso es que Jesús le quiso aclarar a este hombre religioso que no le estaba hablando de un nacimiento físico, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Un nacimiento que le daría una naturaleza diferente por el hecho de que la carne está esclavizado al pecado y, como ya vimos, no puede heredar lo que es la eternidad. Ahora, al haber invitado Jesús a este hombre a nacer de nuevo, estaba a la vez tratando de hacerle entender que solo el Espíritu de Dios puede dar y le podía dar a él el aliento de vida. Hablamos de nacer de nuevo. Estamos hablando de algo que es obra únicamente de Dios. Es un acto de Dios. ¿Cómo es importante que nosotros lo entendamos? Ve, nadie nace de nuevo porque usted lo lleva a la iglesia. Nadie nace de nuevo porque simple y sencillamente se le impone hábito, costumbre, habla así, di amén, gloria a Dios, aleluya. No, nada de eso. Todo eso puede categorizarse dentro de poder ser religioso como este hombre lo era y aún no heredará el reino de Dios por no haber nacido de nuevo. Ahora, no me malentienda. No estoy diciendo que el uso de esas declaraciones comprueban que una persona que usa esas expresiones, no estoy diciendo que puede alguien aún hasta usar vocabulario cristiano y no haberse nacido de nuevo, porque no estamos hablando de una obra de hombre. No estamos hablando de un acto de hombre. Estamos hablando de lo que es obra de Dios. Juan, en el capítulo 1, trató de explicarnos de esta manera: los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede dar este nuevo nacimiento y traer a nosotros el aliento de vida. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús le quiso aclarar esto. El religioso respondió y dijo, ¿cómo puede ser esto? El Señor le dijo, ¿eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas? Y luego en el versículo 8 le dijo, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ve, solo el Espíritu de Dios puede dar este nuevo nacimiento. Quiero a la vez ayudar a todos nosotros que somos papás y que somos cristianos. Usted no puede hacer un cristiano de su hijo. Usted no puede imponerle cristianismo a su hijo. Si su hijo es cristiano, es porque Dios haya hecho la obra del nuevo nacimiento en él a través del Espíritu Santo. Y solo Él puede hacer eso. Solo el Espíritu de Dios da esta vida, el aliento de vida. Porque ve, la palabra de Dios nos dice que en la carne todos nacimos muertos espiritualmente. Y solo el Espíritu de Dios es el que da el aliento de vida. Mire lo que dice la palabra de Dios en relación a esto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y luego Jesús en 6:63, hablando de sus palabras, dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y miren lo que dice aquí en Efesios 2, hablando de este estado de mortandad en el que nacimos.
Espiritualmente, la razón de por qué es que es necesario que Dios sople en nosotros el aliento de vida. Testifica de nosotros que hemos nacido de nuevo, de aquellos que han nacido de nuevo. Si ese es usted, mire lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, dice que estábamos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, versículo 3, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Mire lo que dice allí, recuerda lo que Jesús dijo, lo que es de la carne, dijo Jesús, carne es. Pero mire lo que dice aquí, dice que cuando estábamos muertos en otro tiempo, vivíamos acuerdo a los deseos de nuestra carne. Recuerda lo que Jesús dijo, lo que es de la carne, carne es, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire lo que dice allí en el versículo 4, pero Dios, oh ese gran pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando nosotros muertos, mire cuál era nuestro estado, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo dice, por gracia sois salvos. Esta vida fue dada a nosotros únicamente y a través del Espíritu Santo. ¿Qué hemos visto de la entrevista que este hombre llamado Nicodemo, un maestro de religión, un líder religioso, tuvo con el Señor Jesucristo? Bueno, vimos primeramente que toda la religión y su conocimiento no le impresionó a Jesús, y que es posible ser religioso y no heredar el reino de Dios. Jesús le dijo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Vemos en segundo lugar que la razón de que esto es necesario es porque carne, la naturaleza humana, no puede heredar, no puede traspasar la eternidad. Y por eso le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y luego vemos, por último, que solamente el Espíritu de Dios, por favor entiéndalo, no una iglesia, no una religión, no imposición de nadie, solamente el Espíritu de Dios puede dar este nuevo nacimiento y el aliento de vida en cada persona. La palabra de Dios nos cuenta de este hombre Nicodemo. ¿Cuántas personas son expuestas a verdad? ¿Cuántas personas tuvieron un encuentro con Jesús que no respondieron al encuentro que tuvieron con Jesús adecuadamente? Bueno, no así con Nicodemo. En el mismo capítulo, la palabra de Dios nos dice que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es lo que Él estaba tratando de comunicarle a este hombre, que para alcanzar esto solamente es posible cuando Dios, a través del Espíritu de Dios, nos da vida. Nicodemo aceptó lo que Jesús le dijo. No tenemos mucha historia de lo que sucedió entre medio del tiempo en que Jesús habló con él y cuando la Escritura nos dice que Nicodemo estuvo atento en la crucifixión y en la sepultura del Señor Jesucristo. ¿Tomó en serio Nicodemo que al final y a fines del capítulo 3 le quiso explicar que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Esas palabras a este hombre religioso le penetraron. Y obviamente que él tomó muy en serio lo que Jesús le dijo. La palabra de Dios nos dice que
cuando el concilio estaba junto tratando de acusar a Jesús, Nicodemo abogó por su causa. ¿Será que estas palabras estaban penetrando hasta lo más profundo de su corazón? Bueno, la palabra de Dios nos dice que cuando lo juzgaban, Nicodemo dijo, el que vino a él de noche, dice la Escritura, el cual era uno de ellos, le dijo a los otros religiosos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Mire lo que dijo Nicodemo. Ahora dice que había venido a él de noche. Y dice la palabra de Dios de que él dijo, ¿cómo acuerdo a la ley juzgamos a un hombre sin primeramente oírlo? Había oído Nicodemo. Es obvio que Nicodemo había oído. Y había oído no solamente con su oír, había oído con su corazón. La palabra de Dios nos dice allá en Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como 100 libras. Hablándonos de su conexión con el Maestro. Se acepta y se cree que este hombre no solamente escuchó las palabras del Señor, sino efectivamente experimentó el nuevo nacimiento. Creyó en Jesús. Y en testimonio en su sepultura viene y trajo estos especias y mirra, todo para la sepultura del Señor Jesucristo, asociándose con Él, dando a entender de que Él ahora había por completo comprendido lo que Jesús allá quiso decirle cuando le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Hay veces que personas que llegan a una iglesia, aunque es cristiana, se enseña la Biblia, y muchas personas se expresan, no sé, mi corazón no está allí, voy a la iglesia, pero como que no me siento bien, me siento fuera de lugar. Déjeme decirle, no se toma mucho para determinar si hay vida espiritual o no la hay. Usted lo sabe. ¿Respira? No. ¿Tiene pulso? No. ¿Tiene color? No. Podemos nosotros concluir de que está esa persona muerta. ¿Puede usted ser religioso y aún estar muerto espiritualmente? Esa es la razón del mensaje. Es necesario nacer de nuevo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.